A mí me gustaría agradecer también a las autoridades y a la tercera cohorts su implicación también con estas jornadas de recreación histórica. Y para mí es un verdadero placer presentarles a todos ustedes a dos grandes personas que me acompañan en esta clausura del ciclo conferencial, al señor Marco Almansa Fernández, aquí a mi derecha. Este joven madrileño actualmente se encuentra clausurando su tesis doctoral en Historia Antigua. Se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en Historia. Ha sido autor de numerosos artículos periodísticos relacionados con la historia de Roma, la vida militar y religiosa, y ha participado en múltiples excavaciones arqueológicas, tanto a nivel nacional como en la península itálica, la más conocida en Nimes, al sur de Roma, donde se encuentran los archiconocidos barcos de Calígula. Y me ha dicho, antes de comenzar la exposición que vamos a iniciar, que hay que darle, ante todo, ese reconocimiento como recreador nato histórico que es, y que actualmente se encuentra liderando una asociación de recreación histórica a nivel del ámbito religioso, Mos Religiosus, y que bueno, pues ahí tenéis una pequeña carta de presentación en forma de tarjeta que podéis disponer de ella en cualquier momento. Y a mi izquierda tenemos al señor Daniel Cuadrado Morales, este castellano manchego de 28 años, bueno, compatriota mía, compatriota de tierra, somos de la Mancha Profunda, lo decimos con mucho orgullo. Y bueno, pues a sus 28 años cuenta con dos obras literarias de gran prestigio a nivel de reconocimiento histórico. La primera de ellas lleva por título Teutoburgo, que nos introduce en las campañas germanas de Teutoburgo. Y la última la proyectó hace escasos 2 años, ¿no me equivoco, Dani? Sí, aproximadamente. Y bueno, pues se lleva por título Rex Aquila. En este caso, pues escenifica las campañas del rey Pirro de Épiro sobre el origen primigenio de Roma. Y es colaborador junto conmigo en un espacio dedicado a la historia antigua en una radio local, Radio Tomelloso, 104.1, y también ha participado en múltiples periódicos digitales, tales como La Voz de Tomelloso, Los Ojos de Hipatía. Y bueno, pues un verdadero placer también contar con gente tan preparada y con tanto abolengo a nivel de reconocimiento histórico. Y en cuanto a una servidora, soy Beatriz Pelayo Redondo. Como bien ha dicho la concejala, soy licenciada en Derecho. A lo largo de mi periplo académico han sido múltiples las obras dedicadas tanto al mundo del derecho romano, en especial el derecho penitenciario romano y el mundo de los contratos. Dedicaremos un pequeño espacio al estudio, aunque con escasas pinceladas de este ámbito. Y bueno, pues vamos a dar comienzo, si os parece, a estas dos últimas conferencias y procederemos a clausurar el ciclo conferencial del Arde Lucus de este año. Nos vamos a introducir en un castro romano, si os parece, con estos dos expertos en estrategia militar, y posteriormente vamos a andar por las calzadas de la Hispania romana y vamos a hablar de la vida cotidiana de los antiguos romanos. Os doy el testigo y podéis comenzar. Sí, bueno, muchísimas gracias a la concejalía, a la asociación Arde Lucus, a la tercera cohorts Lucentum, y en especial también a Beatriz y a Daniel por permitirme sinceramente participar aquí, porque estoy un poco de extra y que estaré eternamente agradecido por estar aquí con ellos, acompañando. Vamos a empezar el Código Militar, lo que es la disciplina legionaria. Vamos a
hacer un pequeño resumen de lo que es un poco la historia militar de Roma a lo largo de una serie de reformas militares que han hecho evolucionar lo que es el ejército romano. Tenemos que empezar, lógicamente, por el tema de la monarquía. Cuando empieza a fundarse Roma en el año 753 a.C., los romanos en esa época, o los habitantes del Lacio, del centro de Italia, nada más que pueden considerarse como unos campesinos o unos guerreros que van muy, si lo comparamos con la evolución posterior, muy pobremente equipados, simplemente con una túnica y una lanza en algunos casos, pero va evolucionando gracias a ciertos contactos con la cultura centro-norte de la península, con la cultura vilanoviana, que ya se va, va complejizando y se va completando un poco más ese equipamiento, como veis en la figura de la izquierda. Luego, lógicamente, los contactos con la cultura griega y etrusca hacen que el equipamiento romano empiece a ser mucho más completo en cuanto a su equipamiento defensivo, sobre todo. Cuando hablamos de esa cultura vilanoviana o cultura también etrusca, saben que cuando Roma ya estamos en la época de la monarquía, cuando está, digamos, en esa evolución de la monarquía, de ese periodo originario de Roma, empieza a influenciarse ciertos elementos griegos, como por ejemplo en los cascos, el casco que veis aquí, por ejemplo de aquí. Luego empieza también con una serie de elementos como las grebas, el pectoral, el aspis, que es ese escudo, que no oplón, ¿vale? Que eso es una mala traducción que hicieron los filólogos en el siglo XIX, que decían, no, esto es el oplón, no, es un aspis. Oplón es es el hoplita, es el que lleva el oplón, es decir, el que lleva el equipamiento militar. Ciertos elementos de la cultura vilanoviana etrusca son, por ejemplo, estos dos cascos, o incluso de elementos centro-itálicos, como por ejemplo los samnitas, podríamos tener este escudo, y del norte de Italia, cercano a la Galia, tendríamos este escudo de aquí, casi republicano. Pasaríamos ya a época republicana y ya veríamos este soldado de aquí, de la derecha, que es mucho más completo. Como ven, ya porta una cota de mallas, que es esta armadura de aquí, que empieza a usarse a partir del siglo III a.C. en Roma, gracias a esos contactos con las tribus galas del sur de la Galia y del norte de Italia. Entonces empieza ya a haber manufactura gala, por ejemplo, este casco, y ya empieza a evolucionar a ese ejército semiprofesional que era el ejército romano en época republicana. ¿Por qué semiprofesional? Porque no eran soldados específicamente, sobre todo en época altoimperial con Escipión, pero luego ya a partir de Mario ya cambiará. En el Escipión son, digamos, ciudadanos campesinos que se irán, digamos, relevando al ejército poco a poco y cada vez más ocuparán los cargos militares que luego, a partir de Cayo Mario, aproximadamente en el año 100 a.C., harán la reforma militar de este cónsul, de este general, que ya habrá esta evolución y esa profesionalización en la que todos los ciudadanos que están en el ejército ya son profesionales y ya son de forma permanente, algo que durará hasta el Bajo Imperio. Yo voy a ir un poco rápido porque si no, no nos da tiempo a todas las partes de esta conferencia, le vamos a dar los tres. Lógicamente, a partir de Cayo Mario empieza esa reforma y es importantísimo cómo cambia esa forma de señalización de los ejércitos a, digamos, unos estandartes muy básicos que pueden ser hechos incluso con un haz de paja, de trigo, a ya elementos muy profesionales como por ejemplo este Aquila Legionis, que puede ser de plata o de oro. Y es el símbolo
principal de la legión. Una legión, cada legión de aproximadamente, por el número ideal, son 5.000 hombres, pues cada legión tendría que tener un águila. Este águila es sagrada y además se le rinde culto en una zona central del campamento, que es el pretorio. Este águila, en muchos casos, habrán oído, habrán visto, incluso si han seguido la serie Roma, habrán visto que la pérdida de esta legión, de este águila, o incluso esa anécdota ese suceso real de las legiones de Varo, que pierde esas tres águilas en Teutoburgo y que Augusto se vuelve loco, Varo, devuélveme mis legiones, realmente no es por el número de hombres, sino es por las águilas perdidas, que luego emperadores posteriores las irán recuperando. Lógicamente, cuando se produce una profesionalización mucho mayor en el ejército romano, ya estamos hablando a partir de época de Augusto, ya con las reformas militares de Augusto, que en adelante irán mejorando lo que es el equipamiento militar. Pero claro, el equipamiento militar no es porque a Roma le guste mejorar, simplemente porque se va encontrando enemigos nuevos a los que tener que combatir. El ejército romano, sinceramente, dicho de forma muy en lengua de plata, va a rebufo de los enemigos, no va por delante del enemigo, va siempre por detrás. Y esto es una cosa muy curiosa que hay que desmitificar del ejército romano, porque el ejército romano se adapta al enemigo al que va a luchar, no se adelanta a él. Es decir, si por ejemplo el ejército enemigo de Roma sabe cómo matar a un romano cuando tiene una cota de mallas, el romano lo que va a hacer es cambiar esa cota de malla por una armadura como la que lleva esta asociación de la tercera cors, que es la lorica segmentata. Evidentemente esa lorica segmentata y la mata, que es la cota de malla, continuarán y irán evolucionando. Y lógicamente otros elementos del ejército irán cambiando, irán evolucionando. Si les digo una pequeña anécdota sobre esto de aquí, que llevan aquí, muchos me dirán que es para defenderse. Este valteus, este cinturón, realmente no es para defenderse. Es uno de los elementos que hacen ruido. Porque si hacemos arqueología experimental, es decir, vamos probando el material y damos un golpe ahí con una espada, lógicamente vamos a notar el golpe en las zonas viriles. Entonces, esto de aquí no sirve para proteger, sino simplemente sirve para hacer ruido y para otros elementos de ciudadanía y de distinción si no estás castigado. Sirve para hacer ruido. Imagínense 5.000 legionarios, el número ideal, caminando de forma uniforme, haciendo un ruido unísono, y más los instrumentos musicales que acompañan al ejército, lo que hacen es producir un sonido enorme que desmoraliza al enemigo. Y muchas veces Roma ha vencido en batalla sin tener que luchar, simplemente por esa disciplina que muestra el ejército romano y ese ruido. A lo largo del siglo II, curiosamente, ese cinturón se irá simplificando cada vez más hasta llegar simplemente a un cinturón simple. Igual que en época republicana tenemos un cinturón simple nada más, sin ese faldellín, en época ya mediados del siglo II, III, ya irá cambiando, entre otros elementos. Lógicamente, todo va evolucionando. Las espadas evolucionan según el enemigo al que nos estemos enfrentando, los cascos también evolucionan a protecciones mayores en la zona del cubrenucas. Entonces, sobre todo porque nos vamos a enfrentar en el siglo II a un enemigo muy peligroso de Roma, que es los dacios. Los dacios tienen una falx, que es un arma, que es como una guadaña grande, que suele atacar casi siempre por la zona de atrás, porque tiene una forma curva. Entonces, ese cubrenucas se irá ampliando. Pasamos a lo que es el siglo IV, V, VI después de Cristo, y ya estamos entrando en una época bajo imperial. Muchos dicen que es una época de declive, yo no lo veo así, es una época de transformación. Hay otros enemigos distintos a los que el Alto Imperio se enfrentaba y por tanto han de modificarse y han de adaptarse a esos nuevos enemigos y sobre todo a una economía en la que el ejército romano ya no estaba tan potente. No estaba tan potente porque mucha gente lo que quería era comer.
y económicamente el ejército no estaba tan boyante como para poder dar de comer a todas las unidades. Tengamos en cuenta que en época de Augusto estamos hablando de 330.000 legionarios, cosa que luego hace la Reforma y ya se queda en 110.000, y así irá disminuyendo poco a poco, hasta llegar a unos 5.000 legionarios en época de bajo imperial con Justiniano aproximadamente. Entonces ya el equipamiento también cambia. Diocleciano también hace esa reforma tras la tetrarquía, y entonces todos los legionarios van cambiando. Hay dos unidades principales, que son los comitatenses y los limitanei. Los limitanei son los que se ponen en los limes, que son las fronteras, que irán protegiendo las fronteras, como por ejemplo en el muro de Adriano, al norte de Inglaterra, y los comitatenses son los que irán, digamos, entre comillas, patrullando todo el interior del imperio. Lógicamente, cuando estamos con las legiones altoimperiales, y para hacer un guiño a la que tenemos aquí, a la tercera Cors Lucentum, entre otras muchas, de aquí en España o en Europa, simplemente decir una pincelada, porque como yo no soy representante de la misma, pues simplemente decir que hace 12, 13 años, ¿no?, se fundó, y ahora parece ser que en el 2017, pues como ha dicho la concejala, que se ha celebrado ese 10º aniversario. Y bueno, decir que agradecerles también pues esta invitación, y quería hacerles ese guiño. Ya por último, por mi parte, los auxiliares, el báculo del imperio, lógicamente los legionarios no luchaban primero, mandaban primero a los auxiliares, y ya en muchos casos, cuando los auxiliares habían muerto o no eran o se habían rendido, o etcétera, etcétera, entraban en juego los legionarios. Es decir, primero los auxiliares, que entraban en servicio durante 25 años, mientras que el legionario eran 20. Para obtener la ciudadanía, el auxiliar tenía que estar en ese servicio durante todo ese tiempo y sobrevivir, lógicamente. La organización es similar a la legión romana, de centurión, optio y demás. Lógicamente, incluso aunque aparezca en la imagen aquí que llevan cotas de malla todo el mundo, también se equipaban de la misma forma que un legionario romano, que también podían tener una segmentata según la época en la que estemos hablando. Voy a dejar a mi compañero Daniel para que pueda hablarles sobre el tema del campamento y demás. Sí, vale. Bueno, antes de comenzar, quiero extender también un agradecimiento al Ayuntamiento de Lugo, a la tercera Cors, a Marco, y sobre todo me voy a permitir agradecérselo a Beatriz, porque ha sido ella la que ha trabajado un montón con la tercera Cors, hablando con ellos, organizándolo todo para que podamos estar aquí. Me estaba esperando a reconocérselo en público para que luego no me regañe. Y bueno, vamos al campamento romano. La construcción de un campamento romano era algo que era de enorme importancia dentro de la estructura y de la disciplina del ejército romano. Se pueden distinguir varios tipos de campamentos militares, desde estructuras que eran levantadas con empalizadas de madera, destinadas a pasar una jornada o unas pocas jornadas, hasta los grandes campamentos que estaban situados en los limes, que son las fronteras del imperio, campamentos con muros y torres de piedra que tenían una extensión, un tamaño importante, que podían albergar a varias legiones. Y sin embargo, todos estos campamentos, independientemente de su tamaño, del material con el que estuvieran construidos, todos ellos guardan una serie de aspectos y de edificios comunes, siendo estructuras que estaban totalmente estandarizadas dentro del ejército romano. Antes de nada, lo primero que hacían los exploradores romanos era buscar un emplazamiento adecuado, de acuerdo al tiempo que el ejército fuese a permanecer en esa zona. Por ejemplo, tener acceso al agua era importante, pero sobre todo el campamento debía estar en un terreno, se buscaba que el terreno estuviera muy despejado, lo más despejado posible, para controlar toda la zona circundante y prevenir pues, cualquier tipo de ataque o de eventualidad. Y tras la selección del lugar comenzaba el proceso constructivo. Una parte de las tropas de esta columna, de este ejército, trabajaban en esa construcción,
y la otra pues se dedicaba a montar guardia y a realizar tareas defensivas para garantizar que la construcción se hiciera lo antes posible. Generalmente se delimitaba un terreno con forma rectangular, como podemos ver ahí, pues como un naipe quizá de una baraja, y al igual que en las ciudades, pues con dos calles principales en cuya intersección se levantaba la tienda del general en jefe, el pretorio, la tienda del comandante. Y es en esta zona central donde el comandante del ejército realizaba una ceremonia llamada adlocutio, que era una especie de saludo o discurso ante las tropas formadas, que estaba destinado a consagrar y a purificar los estandartes del águila, este símbolo sagrado que comentaba Marco, el símbolo de cada legión. El resto del enclave pues, estaba dividido en una cuadrícula, ocupado en su mayor parte por los barracones destinados a la tropa. Cada sección del ejército tenía sus propios barracones, las fuerzas auxiliares en un punto, las fuerzas legionarias en otro. Todo el mundo sabía qué lugar ocupaba en el campamento. Y por último, pues todo el campamento quedaba delimitado por un foso y una empalizada, que bien de madera o bien de piedra, pues servía de estructura defensiva. Y dependiendo del tipo de campamento construido, si permanente o de marcha, pues si iban a pasar poco tiempo o mucho, se iban añadiendo pues toda clase de dependencias, por ejemplo, un altar y un templo donde se guardaban los estandartes, el valetudinario, que era un edificio muy importante porque era el hospital del campamento, de la legión, y también pues, había espacio para los caballos de las fuerzas montadas, para todos los animales que acompañaban a la columna, los animales de carga. Había almacenes, lugares destinados al mantenimiento de los equipos, y en muchas ocasiones, extramuros de los campamentos, surgían una serie de asentamientos civiles, porque todo ejército romano generalmente iba acompañado de un número de civiles, y estos asentamientos con el tiempo adquirían importancia y terminaban por convertirse en ciudades, y tenemos muchos ejemplos en la extensión del imperio. Así es, muy a grandes rasgos, la construcción y la organización de un campamento militar romano. En cuanto a la vida que las tropas llevaban en su interior, pues podemos mencionar algunos aspectos. Una parte muy importante en la rutina o en el protocolo del ejército romano eran los turnos de guardia. De hecho, en la legión se otorgaba una importancia enorme a establecer y cumplir los turnos de guardia. Se consideraba, y no sin razón, que una parte del perímetro que no se vigilaba era una parte por la que el enemigo podía entrar. Para garantizar el cumplimiento de estas guardias, los romanos idearon el sistema de las téseras. Las téseras eran unas tablillas, como esta que tenemos aquí, generalmente de arcilla, en las que figuraba escrita la contraseña o el santo y seña del día. Al término de cada turno, un grupo de jinetes iba recorriendo todo el perímetro del campamento, recogiendo estas tablillas, y los centinelas debían estar muy pendientes de entregarla, de no extraviarla, de no dormirse, porque no entregar la tablilla a tiempo se penaba con la muerte. Este método, que es simple, brutal, pero simple, era muy efectivo porque garantizaba que los soldados permaneciesen en sus puestos, porque si no los ejecutaban, claro. Por lo general, la vida en el campamento transcurría entre maniobras colectivas, marchas, ejercicios de batalla en la que los soldados perfeccionaban sus capacidades de lucha, tanto individuales como colectivas. A los reclutas que entraban nuevos en una legión los adiestraban también, pero con escudos y espadas de madera que pesaban el doble de lo normal para que desarrollaran su fuerza. Y por lo que respecta a las comidas, pues se solían realizar dos: el desayuno prandium, al comenzar la jornada con las primeras luces, y la cena. La dieta pues dependía un poco de dónde estuviera la legión, si acantonada en un desierto o en los bosques de Britania, por ejemplo, pero por lo general pues la dieta podemos decir que es más o menos mediterránea. Se complementaba en la medida de lo posible con lo que se obtenía mediante la caza o con el comercio con la población autóctona. Otro elemento importante era la música, que estaba muy presente en los campamentos y en el ejército romano en general, contando cada legión con un cuerpo, digamos, de músicos equipados con diversos instrumentos como el cornu, el litus, la buquina, y la función de estos soldados pues no era otra que transmitir órdenes, tanto en las marchas como en batalla.
y todos los soldados sabían interpretar las notas que tocaba cada instrumento pues, para avanzar, para detenerse, para maniobrar en combate. Por otro lado, los soldados romanos eran muy supersticiosos. La prueba la encontramos en la veneración a los estandartes que hemos comentado varias veces. Antes de iniciar una batalla o en fechas señaladas se realizaban una serie de sacrificios y rituales para ganarse el favor de los dioses y que todo saliese bien. Incluso si había que retrasar una campaña porque los auspicios no habían sido favorables y había que repetirlos, se retrasaba una campaña, sin importar el tiempo. Y por todo este trabajo los soldados recibían una paga que podía verse complementada con numerosos donativos que los emperadores solían conceder para garantizar la fidelidad del ejército y que no se le rebelara. Otra fuente de ingresos importante provenía de los botines de guerra obtenidos en las campañas exitosas y en las que incluso algunos miembros del ejército vencedor recibían el honor de participar en la ceremonia del triunfo, un vistoso desfile que se celebraba en las calles de Roma para festejar la victoria, que seguramente si han visto la serie de Roma o vamos, en el cine siempre se representa este desfile. Al final de los 20 o 25 años de servicio llegaba el esperado licenciamiento, que era el momento en el cual los legionarios abandonaban la disciplina militar y se reincorporaban a la vida civil. Y recibían una cantidad de dinero o un lote de tierra en propiedad, como digo, pues para poder vivir en la sociedad civil. Aunque también había legionarios que se reenganchaban al servicio militar, los llamados evocati. Y como habremos podido deducir por todo lo que hemos estado contando, tanto Marco como yo, el ejército romano estaba perfectamente organizado, todos los integrantes de sus legiones sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer y tal como os he explicado al principio, pues estuvieron siempre en permanente evolución. Las legiones se adaptaban, mejoraban constantemente su eficacia. Las legiones fueron la columna vertebral del ejército, alcanzando su apogeo en la etapa imperial, en los siglos I, II después de Cristo. En esta época había unas 28 legiones de media, estando cada una de ellas formada, como bien decía Marco, por 5.000 efectivos. Cada legión se dividía en 10 cohortes de 480 hombres cada una, salvo la primera cohorte, que como veis es más grande, era doble. Y estas cohortes estaban a su vez divididas en centurias, al mando de un oficial llamado centurión, que era una figura muy importante dentro del ejército romano, porque eran veteranos, eran soldados experimentados que sabían lo que había que saber acerca de la guerra, de las marchas del ejército, sabían mandar hombres y eran los que mantenían, digamos, la unidad del ejército. La unidad más pequeña de toda esta estructura era el contubernio, que era un grupo de 8 soldados que compartían una tienda y una mula en ocasiones para transportar toda la impedimenta. Entre los oficiales de alto rango podemos citar a los tribunos, que eran generalmente jóvenes que pertenecían a la clase patricia, que buscaban ganar experiencia militar con la finalidad de poder medrar en sus carreras políticas, porque en aquella época el que quería medrar en política primero tenía que pasar por el ejército. El prefecto de campo, por ejemplo, es otro oficial que no es tan conocido quizá, que antes había servido como centurión primus pilus, que es el centurión que tiene más rango en una legión, y este prefecto se encargaba de la intendencia del campamento, de pues, todo lo que hiciera falta, y además podía asumir el mando en ausencia de los otros oficiales superiores. Por regla general, el mando de una legión recaía en la figura del legado, que era un hombre de rango senatorial que ostentaba el mando supremo de una legión y que era nombrado directamente por el emperador. Había otros muchos oficiales y suboficiales, entre los que quizá, por importancia, podamos destacar a los portaestandartes, porque aparte del águila había otros tipos de estandartes, había vexillum, había varias clases. Estos portaestandartes, cada unidad, cada centuria tenía su portaestandarte y cada legionario sabía a qué estandarte tenía que seguir. De esta forma, cuando un ejército marcha, pues todos saben qué lugar deben ocupar. Además, estos portaestandartes se encargaban de los ahorros de los legionarios, con lo cual tenían que ser gente de fiar y hacían las veces de tesoreros. Y de entre todos estos portaestandartes, pues la figura del aquilifer,
que será el encargado de llevar este águila que hemos mencionado varias veces, el águila sagrada de la Legión, que era un cargo que conllevaba mucho prestigio, porque al fin y al cabo llevaba el emblema de la Legión. Y por último, dentro de esta estructura organizativa, vamos a hacer una pequeña mención a las penas y castigos que podían producirse por las faltas de disciplina, que esto cada vez que lo contamos en nuestra radio a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Los castigos. Bueno, la variedad de castigos era muy amplia. Los propios centuriones portaban una vara de vid con la que pues, fustigaban a los hombres bajo su mando. Si estos, pues, por ejemplo, se salían de una fila, perdían el paso, pues les daban. De hecho, había un centurión, que no recuerdo el nombre, que tenía seguramente Marco conozca esta anécdota, que era, los legionarios lo llamaban de apodo «dadme otro», porque cada vez que rompía la vara en la espalda de un legionario, empezaba a gritar que le dieran otra para poder seguir castigándolos. A las penas leves que se imponían, pues multas económicas, de dormir fuera de la protección de los muros del campamento, reducir las raciones de comida, pues había que añadir otras mucho más severas, como los azotes, los latigazos e incluso la pena de muerte. La pena de muerte era aplicada a aquellos soldados que, por ejemplo, abandonasen su puesto en medio de una batalla, mintiesen a sus oficiales en un informe o se durmieran en una guardia, como mencionábamos antes. Como veis, la pena de muerte se aplica siempre que se ponga en peligro al resto de miembros del ejército. También se podía producir la expulsión deshonrosa de la Legión, de forma tanto individual como colectiva, pues por ejemplo por cobardía, por desobedecer una orden, o la degradación para los oficiales, se les podía degradar. Y un castigo especialmente célebre era la llamada dequimatio, que era diezmar una unidad. No sé si alguno de ustedes lo habrá oído. Esta medida, que era excepcional y se empleaba pocas veces se utilizó, se empleaba en casos extremos como motín, por ejemplo, y consistía en seleccionar al azar a uno de cada 10 miembros de la unidad que se fuera a castigar, y el resto de sus compañeros pues directamente los ejecutaba, bien por lapidación, bien a golpes, en fin, pero a uno de cada 10 lo ejecutaban. Como digo, era una medida muy extrema y se empleó muy poco a lo largo de la historia de Roma. Y en contrapartida, pues al igual que estas faltas de disciplina, de desobediencia, estaban sujetas a unas penas y a unos castigos, pues los actos de valor se recompensaban, eran debidamente recompensados, en ocasiones con dinero y generalmente con condecoraciones de diversa índole. Existían varias clases, que además podían ir acompañadas de algún tipo de ascenso. Las condecoraciones más extendidas o más famosas eran las faleras, que eran unos discos de metal que se enganchaban en una especie de arnés que se llevaban en el pecho, la corona muralis, que está por aquí, que se entregaba al soldado que escalaba o que llegaba a lo más alto de una muralla enemiga en primer lugar. La corona navalis, que se entregaba en reconocimiento por el valor en combate naval, como su nombre indica. La corona cívica, que es bastante famosa y se entregaba en premio por salvar la vida de un compañero, y era una de las distinciones más importantes que Roma podía conceder a sus soldados. Incluso creo recordar que a los ciudadanos también se les podía otorgar. Aparte de todos estos premios, pues había otros, como los torques, una especie de colgantes de origen celta que se llevaban al cuello y que incluso se podían llevar en el propio arnés de las faleras, lanzas de plata, en fin, premios de diversa índole. Como podéis ver, el ejército romano era mucho más que un grupo de hombres que se dedicaban a la guerra o se dedicaban a blandir armas. Los legionarios romanos luchaban, construían, levantaban ciudades, en fin, las legiones sostuvieron el peso de Roma durante siglos y la llevaron a cotas de poder muy altas. Todo lo que estamos contando aquí, pues únicamente es un pequeño esbozo de la grandeza que Roma llegó a adquirir, pues gracias a sus legiones. Y por mi parte, mi compi de nuevo va a tomar el testigo. Vamos a empezar la segunda parte. El tema de las preguntas, por ejemplo, para el final, para que las igualmente para los tres.
empezar como excusa el tema de la conquista de la península ibérica. La conquista de la península ibérica empieza sobre todo el desembarco de Escipión en Ampurias, que está aquí, esta parte de aquí. Es posible que sea en Ampurias, que sea un poquito más al norte, que sea en Roxas. Bueno, en esa zona de allí, y la primera ciudad a la que se dirige sobre todo conquistando es Tarraco, pero claro, no viene porque le apetezca dar un paseo por la península ibérica, simplemente porque es que resulta que en Sagunto ha llegado un enemigo, antes de que Escipión llegara para acá, que es Aníbal, que viene desde el sur, del norte de África, se dirige a la zona sur peninsular, funda Cartago Nova, que es esta parte de aquí, se alía con ciertos pueblos íberos, se casa con Imilce, que es una princesa íbera, y va subiendo por toda la península hasta que llega un momento que amenaza esta ciudad de aquí. Y como a Roma no le gusta que ataquen sus aliados, resulta que dice que tras la primera guerra púnica, dice que los púnicos se saltaron el río Ebro, y resulta que no es el río Ebro el que se saltan, sino que es el río Segura, que está por aquí, que es al norte de Alicante, y resulta que dice Roma, te has pasado la frontera, digamos, política o territorial que no deberías de haber pasado, y encima has atacado Sagunto, que es aliada de una ciudad, a ver, hasta el punto, la ciudad de Marsella, que está aquí, al sur de la Galia, que es a su vez aliada de Roma. Por tanto, dice Roma, pues ahora te declaro la guerra. Pero es que el Ebro está aquí y Sagunto está aquí. Entonces ellos dicen, no, te has pasado el río. Bueno, le monta un casus belli, que es atacar Sagunto, la ciudad de Sagunto, y Roma se dirige hacia la península ibérica. Ya digo, va conquistando a partir de aquí y se va dirigiendo por toda la costa. Claro, cuando empieza Aníbal, que resulta que ya no está en la península ibérica, sino que ya está muy cerca del sur de los Alpes, Escipión dice, bueno, pues como estamos perdiendo por toda la península itálica, y una de las mayores derrotas romanas, como todo el mundo sabe, es Cannas, y hay una cosa que cuando le explico a la gente, y sobre todo a mis alumnos, es que Roma se saca legiones de la chistera. No se sabe muy bien cómo lo hace, bueno, sí se sabe, pero empieza a reclutar a todos los aliados y empieza a crear una legión. Después de Cannas, que Aníbal eliminó a varias legiones, resulta que Roma se hace con 4 legiones más dentro de la península itálica, gracias a los aliados y a haber reducido el nivel de reclutamiento desde los 18 a los 16. Entonces, todos los de 16 van al ejército y tenemos otro ejército más. ¿Qué hace Escipión? Bueno, pues Escipión lo que hace es, tú estás en mi tierra, yo lo que voy a hacer es ir a la base de tus recursos económicos y metalúrgicos, alimentarios en general, que es la península ibérica. Por eso llega Escipión a esta zona de aquí y ya empieza a conquistar. Corta los recursos a Aníbal, que iban por la zona terrestre, y ya va conquistando y descubriendo. Claro, realmente Escipión y el Senado romano era más listo que ir cortando lo que son los recursos. La península ibérica tiene otros recursos mucho mejores que alimentos, tiene riquezas minerales.
tiene oro, tiene minerales en general, tiene metal, tiene mucho metal y tiene mucha zona de pesca, y además es una zona apta para el control central del Mediterráneo. No solo porque tiene el enemigo por la parte de aquí, sino porque es una zona también estratégica y de recursos variados. Aníbal lo que hace, ya digo, pasa por los Alpes y se encuentra con un problema. Él va con, creo recordar, desde la península ibérica hasta Italia con 20 elefantes y resulta que solo le llega a Italia uno, llamado Asia. Pero él se enfrenta a un problema, que es cómo paso yo por los Alpes, con todo nevado y no hay ningún paso propicio para un ejército grande y para elefantes. Entonces, que además se le van muriendo, todos los aliados ibéricos, todos los celtibéricos se le van muriendo por el camino, porque no están acostumbrados al frío de los Alpes. Entonces, esa famosa frase de hallaré un camino o me lo abriré es porque él hizo, parece ser que se cuenta por Tácito y por Suetonio, por Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, que él lo que hace es empezar a romper piedras utilizando la química. ¿Y cómo es eso? Lo que hace es, si la piedra está dura, bueno, lógicamente, la piedra está dura, primero la calentamos con fuego, y resulta que para enfriarlo y que quiebre, la enfriamos de golpe con agua o con, en este caso, vino. Entonces, la piedra quebró y se hizo paso. Cuando fue avanzando esa conquista de la península ibérica, lógicamente no solo se enfrentó a las tropas cartaginesas, sino que llega un momento en la época republicana que se enfrenta a este poblado celtibérico que tan famoso y tan utilizado por el nacionalismo español, que es Numancia, que por la resistencia numantina, y que resistieron ante las tropas de se me ha ido el nombre, Publio Cornelio Escipión, se me ha ido el nombre, perdón, me vendrá, lo siento. Entonces él intenta conquistar Numancia. Hay otro general que es Mancino, que intenta también conquistarlo, y resulta que Mancino lo que hace es poner una... ¿Qué? Novilio, eso es, gracias. Mancino lo que hace es poner un pacto de paz con los numantinos, y resulta que eso no está aprobado por el Senado de Roma. Entonces, él es llamado a Roma. Roma le dice: lo que has hecho no está bien, vuelve otra vez allí, pero es que vuelve de la siguiente forma. Los romanos colocaron a Mancino delante de la puerta de Numancia, desnudo y con un capirote, y montado en un burro, como forma de burla. Hay una anécdota sobre Mancino, que resulta que él, cuando va a Roma, que es llamado a Roma, oye una voz que es: detente, Mancino. Resulta que cuando va con el barco empieza a ver los augurios de si va a ser apto o no ese viaje y la resolución del Senado para qué le llama, y él le dice a los pollos, hay digamos, la adivinación mediante los pollos, le dice el Pulario, que es el sacerdote, le dice: bueno, no están comiendo, eso es un mal augurio. Y entonces él dice: pues si no van a comer, van a beber. Entonces cogió a los pollos y los tiró por la borda. Y lógicamente, a la vuelta, Mancino murió. Entonces la resistencia numantina llega hasta este Nobilior, que ya todo el poblado se suicida, ¿vale? Y esa leyenda que utiliza mucho la historiografía moderna, de resistencia, y todo ese dicho de la resistencia numantina. Lógicamente sigue avanzando por todo el resto de la península y llega a lo que hoy sería Lusitania, Portugal,
y la que se enfrenta es a Viriato. Viriato además es un nombre inventado, Viriato en sí no existió. Y dirán, ¿cómo que no existió? Viriato es un nombre compuesto latino que es vir, que significa hombre y es hombre valiente, pero no sabemos cómo se llama el caudillo Viriato per se. Este pastor, que es como le llamaban en las fuentes romanas, Tito Livio, por ejemplo, o ladrón, es simplemente una persona que acaudilló, que reunió a una serie de poblados, vamos a llamarlos lusitanos, en torno a la afrenta que hizo contra Roma. Lógicamente, lo que Roma no le supo vencer, porque además hizo una cosa: Viriato se conocía el terreno, los romanos no. Viriato hizo lo que es una guerra de guerrillas entre las montañas, entre los bosques, y por tanto a los romanos les vencía en todos lados. ¿Qué hicieron? La única forma de vencer a Viriato es pagando a un traidor. Cuando el traidor, ya saben el suceso, la anécdota de este suceso, es que cuando fue a cobrar su trabajo, Roma dijo: Roma no paga a traidores. Y es una cosa que se debería hacer hasta el día de hoy. Sí, porque hay mucho por ahí. Y respecto a esta organización, ya le dejo a Bea que... Está claro que cometí un error al dejarte de hablar de estrategia militar y todo lo que ello conlleva, porque prácticamente... Pero bueno, veo aquí muchas mujeres entre el auditorio y vamos a pasar a aspectos un poco más anecdóticos de la vida romana, que a mí especialmente me gustan mucho porque soy un poco cotilla, tengo que reconocerlo. Cuando hicimos las jornadas ibero-romanas, mi compañero y yo, al auditorio le hicimos una pregunta que, por cierto, ya Marco nos ha iniciado un poco al respecto. Si yo pregunto por qué llegan los romanos a Hispania, ¿alguien sabría decírmelo? Respondió el silencio. Menos mal que has dado ya una pincelada ahí. Pues fue muy sencillo, porque los romanos realmente no tenían como propósito la península ibérica. De hecho, cuando gestionamos la estructura de estas jornadas, la tildamos de la improvisación militar de Roma, Hispania, porque realmente la península ibérica para los romanos no era algo especialmente atractivo. Luego vieron el aceite que tenemos aquí tan bueno y las mujeres y demás, y al final decidieron quedarse. Entre eso y muchas otras cosas, porque de las médulas de León extraemos el oro, de Baelo, Claudia, tenemos la factoría de Salazón, y de Segóbriga tenemos el lápiz specularis, que es con lo que fabricaban los cristales los romanos. Al final resultó ser que Hispania fue una fuente de riqueza mineral, y al paso pues se lo puso especialmente complicado el tío de Publio Cornelio Escipión. En el año 218 a.C. Se presenta en la península ibérica para servir un poquito de contrapeso a la incipiente expansión de este impertinente cartaginés llamado Aníbal Barca, que tan complicado se lo puso a los romanos, como bien ha adelantado Marco. Y bueno, pues al final resulta que los romanos deciden quedarse aquí. Así que algo hicimos bien o mal, según cómo se mire, porque España es una tierra especialmente compleja, principalmente, ¿por qué? Porque se encontraron con que había muchas tribus, muchas etnias, muchos grupos idiosincrásicos, culturales, y realmente la romanización duró cerca de 200 años. Especialmente
podemos decir que culminó con la zona norte, con la zona, podemos decir, donde no realmente llegó a calar esa romanización, y ocurre que se implanta la forma de vida de la península itálica, y aquí llega ese proceso de asimilación cultural que se llama la romanización, y empiezan a procurar que las ciudades que se fundan en la península ibérica van a seguir el patrón estructural de las ciudades de Roma. Si me pasas. No solo las ciudades van a empezar a estructurarse como las grandes urbes romanas, que tienen la forma de damero, y además están seccionadas en dos importantes vías, el Cardo y el Decumanus, y en torno a estas dos vías van a empezar a erigirse todas las instituciones públicas, principalmente el Foro, que es un lugar de encuentro, las termas romanas. Aquí tenéis unas termas muy bonitas, porque Lugo es un enclave de yacimiento arqueológico muy importante. Y aparte de las termas, pues todos los edificios lúdicos, como pueden ser los anfiteatros, los circos, las calzadas. Todas las calzadas llegan a Roma, y es verdad, y es que aún todavía siguen perdurando con el tiempo. Y si me pasas, Marco, gracias. Este artilugio, y me voy a permitir el nombre de llamarlo artilugio, es una joya arquitectónica que se sitúa en el centro de la península ibérica, el acueducto de Segovia. Es un sistema de propulsión y canalización de agua muy novedoso, ideado por los romanos. Este especialmente es el que ha permitido que nos hermanemos directamente con la península itálica, con Roma, porque pues tiene un estado de conservación espectacular. Empieza su construcción en torno al reinado de Trajano. Esto lo hemos podido saber porque en el yacimiento arqueológico se ha encontrado una moneda con la efigie de este emperador, y finalizaría aproximadamente en época de Adriano. Y bueno, pues es una forma tan novedosa, tan estratégica de salvar todos los accidentes orográficos que pueda tener el terreno, y, como veremos luego a lo largo de esta exposición, la importancia que le daban los romanos al elemento agua. Las termas romanas, que bueno, pues estas instituciones fueron utilizadas también como lugar de encuentro, y esto daba especialmente caché a quien cofinanciaba estas instituciones, estos edificios públicos. Las más bellas, bueno, estas son de una belleza sin igual, están aquí en Lugo, pero la de mejor conservación son las de Caracalla, que se encuentran en Roma. Y bueno, pues estos edificios constaban por diferentes piscinas de agua fría, de agua templada, y un complejo sistema de calefacción radiante, ¿no? el hipocaustum, que bueno, pues ha trascendido hasta nuestros días. El anfiteatro romano de Segóbriga. Segóbriga es un yacimiento arqueológico que está en Cuenca. Principalmente esa denominación, Segóbriga, significa fue un enclave inicialmente prerromano, y luego posteriormente se dio una redenominación. Segóbriga es una ciudad victoriosa. Hay que decir que en la actualidad únicamente se encuentra excavado el 20%, y tenemos joyas arquitectónicas como el anfiteatro, el teatro y una necrópolis. Ha sido declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad en el año 1931.
Y qué decir del Teatro Romano de Mérida, donde en la actualidad aún se siguen representando obras clásicas y bueno, hace escaso fin de semana pasado tuvieron sus jornadas de recreación histórica también para volver a rememorar esas obras clásicas en este imponente escenario arquitectónico. Vamos a introducirnos en la vida de la Roma antigua, vamos a ver unos aspectos muy anecdóticos. Iniciamos con las cloacas máximas porque le he dado tanta importancia a la cloaca máxima, porque este es el sistema de alcantarillado que se utilizó en decenios anteriores por Roma hasta que posteriormente contó con su propio sistema de canalización y de desecho de agua, y es muy importante para los arqueólogos. Ya me lo dirá Marco y si no ya me aseguraré yo de que me lo diga, porque de aquí se ha extraído material fecal fosilizado y gracias a este material fecal fosilizado podemos saber qué dieta tenían los romanos y cuáles fueron las principales enfermedades que proliferaron en el imperio. Pásame, Marco. Y bueno, aquí tenemos la joya de la corona, que le decía esta mañana en el Castro que me facilitaran. Esto sí que es un artilugio. La esponja romana, el papel higiénico que nos recuerda a lo que utilizamos en los sanitarios actuales, las escobillas de siempre. Pero esto, claro, estas letrinas en especial, que se conservan muy bien, son de Ostia, y vemos un sistema de canalización, unas pequeñas canaletas que estaban abastecidas por agua. Entonces ocurría que las personas en esta época eran muy higiénicas, o eso pensaban ellos, y procedían a sumergir este artilugio, el papel higiénico de la época, y entonces se lavaban sus partes pudendas y luego eran utilizados por el compañero que estaba al lado. Entonces ellos pensaban que de esta forma pues mantenían su higiene y lo único que estaban haciendo eran coger todo tipo de enfermedades, desde ectoparásitos, endoparásitos, ladillas, piojos, tenias intestinales, y esto provocó pandemias, infecciones. Y no podemos decir que inicialmente este fuera el elemento que propulsara los inicios de la medicina, pero sí que es cierto que los primeros diagnósticos empezaron por intentar dar remedio a todas esas afecciones estomacales que tanto padecían los antiguos romanos. Esta es la dieta que tenían un romano de clase media-baja. Eso sí, tenían una dieta muy basada en fibra, irían bien al baño y demás, pero era una dieta que estaba especialmente empobrecida porque únicamente se basaba en trigo, cereal, fruta y poco más. Todo ello proliferó no solo enfermedades relacionadas con la carga sanguínea, sino también la muerte en Roma tuvo por causa las complicaciones que traía el parto. Muchas de las mujeres fallecían o bien durante el procedimiento de gestación, durante y posterior a dar a luz, posiblemente por hemorragias que no podían y no eran tratadas. Vamos a introducirnos en el mundo de la medicina. Bueno, pues la medicina en Roma en parte está muy embebida en la clásica, en la griega. El primero que tenemos constancia de sus teorías y de sus tesis, Hipócrates de Cos. Todos hemos oído hablar del juramento hipocrático. Si contamos con algún médico en la sala, pues el juramento hipocrático es el juramento público que hacen los médicos en pro de la sanación del paciente, y todavía aún hoy se sigue profiriendo en las facultades de medicina. Y todos recordaremos la enfermedad que aquejó al gran Julio César. Julio César padecía de epilepsia, pero esto resultó servir como elemento también para ensalzar la memoria, ¿no?, del divino, porque se decía que esta enfermedad era o venía de los dioses.
Entonces llega Hipócrates e intenta dar un poquito de cordura y despojar la medicina de la divinidad, y entonces idea este elemento racional llamado la teoría de los 4 humores. La teoría de los 4 humores es que el cuerpo humano está condicionado por esos 4 elementos, que son prácticamente terrenales: el fuego, aire, tierra y agua, y se identifica cada uno de ellos con sangre, bilis, flema y bilis negra. ¿Qué ocurre? Que para que se dé la sanidad del paciente, todos estos elementos tienen que estar equilibrados. Ocurre que cuando hay un desequilibrio de estos elementos, surge la enfermedad. No sabemos si realmente fue el germen que incentivó el seguir procurando el estudio y la indagación con la medicina, pero esta teoría se implanta muy entrada ya la Edad Media. Los romanos también emplean las sanguijuelas, que luego también se emplearían en la Edad Media. ¿Para qué? Para extraer la sangre de zonas afectadas y restablecer estos elementos que componen la teoría de Hipócrates. Pásame. Aquí tenemos al gran Galeno. Bueno, pues esto es un relieve que nos pone un poco en conocimiento cuáles fueron los instrumentales empleados por Galeno. Ahora hablaremos de Galeno porque bien merece su nombre, porque gracias a él pues tenemos o se han descubierto muchísimas de las afecciones y se ha puesto nombre a muchas de las enfermedades, y aún sus teorías siguen estudiándose en las facultades de medicina. Y claro, vemos esto y preguntaréis: ¿qué hace aquí un pez torpedo? ¿Qué tiene que ver esto con los romanos? Pues os resultará curioso, pero en algún lugar recóndito del Imperio Romano alguien por error o porque estuviese bañándose y por casualidad pisase un pez de tal característica, estos peces, al sentirse violentados, descargan una corriente eléctrica, y estos son los inicios de la electroterapia. Entonces lo utilizaron los romanos para tratar los dolores traumáticos. Es curioso, pero estos remedios han dado nombre a muchísimas de las terapias que son tratadas precisamente por descargas de tensión eléctrica. El gran Galeno, pues al gran Galeno le debemos cosas tan importantes como que, a pesar de que en el Imperio Romano la disección estaba totalmente prohibida, pues en su casa diseccionaba monos, diseccionaba cerdos, y gracias a eso se ha podido conocer que el cerebro es prácticamente, junto con el corazón, el órgano que da vida al ser humano, además de identificar que el cerebro es el que genera en parte la voz, y dio nombre a más de 50 nervios craneales. Esto se lo debemos a Galeno. Es una profesión que se va a implantar en la antigua Roma y que además va a gozar de muchos privilegios, porque los médicos estaban exonerados de alistarse al ejército, y luego habrá muchas leyes también. Muchos emperadores van a empezar a incentivar la sanidad pública. ¿Por qué? Porque los servicios medicinales eran servicios que no estaban a disposición de todas las clases. Tanto la medicina como posteriormente el rito que continúa con la sanidad, la enfermedad y la muerte. Vamos a pasar a otro aspecto muy curioso de Roma. Antes, sin olvidarnos, esto que si lo vemos da un poquito de, pues eso, causa estupor, los forces para la cirugía. Por ejemplo, los ganchos obstetricios se encontraron en el yacimiento arqueológico de Mérida. Sabemos que es un enclave donde se recogieron las legiones eméritas, y que se fundó allá por el año 25 a.C. por el emperador Augusto, un poco para recoger a las legiones licenciadas que hubieron servido al imperio. Y bueno, pues no solo llegan los legionarios de la quinta
solamente a Laudai de la 10ª Gemina, sino también todas las mujeres, y se encuentran estos elementos, estos ganchos obstetricios. Significa, por tanto, que va a ser un reducto donde se va a incentivar la natalidad. Pásame. Pasamos a la muerte rápidamente, una esquela funeraria. Los romanos no sienten pavor por la muerte, lo que sienten pavor es por el hecho de ser olvidados. Es decir, un romano cuya memoria no sea recordada es un romano como si no hubiese existido. Entonces, el hecho de que las esquelas funerarias que encontremos en Roma tengan tanta información es porque son elementos microbiográficos de los romanos. Es decir, los romanos van a identificar en sus esquelas funerarias quiénes fueron, a qué se dedicaron, incluso identifican el emperador en cuya dinastía vivieron, y también una memoria a los dioses manes. Esto es un claro ejemplo, pero por ejemplo en Pompeya, en la necrópolis de Pompeya, se encontró una inscripción que reza así: yo, Lucio Mario Vitalis, viví 17 años y 55 días, tuve éxito en los estudios, había abandonado Roma con la guardia pretoriana del emperador Adriano, cuando mientras trabajaba duramente las parcas me envidiaron, me atraparon y me llevaron de mi nueva profesión a este lugar. María Marquis, mi madre, erigió este monumento en memoria de su maravilloso y desdichado hijo. Otras, por ejemplo, eran una exhortación a los viandantes, como: extraño, esta piedra silenciosa te pide parar. Aquí se colocaron los huesos de Aulio Granio Estábilo, liberto de Marco, subastador, un hombre honorable de gran confianza, nada más. Es lo que quería que supieras. Como vemos, los romanos van a preparar la ritualidad de la muerte muy embebida en la divinidad de los dioses. Pásame. Aquí tenemos elementos mitológicos, el can Cerbero, que realmente es una herencia de las divinidades clásicas griegas, o por ejemplo la mitología de Caronte, el barquero, y Perséfone. Pásame. El funus. Aquí sí quiero pararme porque el funus era una ritualidad muy característica que aún hoy seguimos utilizando. Cuando una persona fallecía, se llevaba a cabo el siguiente ritual. Se procedía a cerrar los ojos de la persona fallecida y se le situaba una moneda para que el difunto pagase al barquero que iba a trasladar su alma por el inframundo, y posteriormente se procedía a la conclamatio. La conclamatio es que se decía el nombre de la persona 3 veces, era una forma de cerciorarse de que la persona había fallecido, así es como lo hacían. Y después se procedía a perfumar el cadáver y se llevaba en forma ritual al lugar donde iba a pasar, es decir, la morada eterna. Se iniciaba el rito con música fúnebre, las plañideras eran lloronas a sueldo, se les pagaba para que lloraran al difunto, a pesar de no conocerlo, y era trasladado. En una primera época se implantó la incineración por el hecho de que la incineración purifica el alma. Y posteriormente se comienzan a inhumar los cuerpos, pero los cuerpos se van a inhumar fuera, es decir, el hecho de situar los cementerios fuera de donde realizamos nuestra vida cotidiana no es porque lo hayamos impuesto nosotros por ese designio, sino porque ya nos vino heredado por los romanos. Los romanos entendían la muerte como algo funesto, como algo que hay que situarlo fuera de la urbe, y por eso los sacros cementerios se van a situar, por tanto, fuera de los enclaves urbanos. Y se situaban también, posterior a este rito, los antepasados, es decir, se sacaban los bustos de los antepasados, se colocaba la persona fallecida en la pira y se procedía a incinerarlo. Se recogían los huesos que no hubiesen quedado consumidos por las llamas y se enterraban en urnas cinerarias. Como vemos, el rito de la muerte está
muy embebido en la divinización a los dioses. Hay que decir también que el hecho de situar las vías que culminan en los cementerios con esas coníferas que son los cipreses que tienen esas copas tan alargadas, esto no es tampoco porque lo hayamos dispuesto así en la civilización coetánea, sino que los romanos entendían que esas coníferas, esos cipreses, al tener esas copas tan alargadas, era el vehículo que utilizaban las almas para ascender al Eliseo. Como vemos, mucha ritualidad en la muerte. El derecho romano. Me paro, nada, hay mucho que explicar. El Imperio Romano es la fuente por excelencia de la codificación normativa romana. En unos inicios el derecho romano está muy embebido en el culto a los dioses establecen inicialmente las normas, el delito y el delincuente se va a concebir como una transgresión a ese cosmos que ha inicializado los dioses y, por tanto, hay que sacrificar al delincuente. Mirad, el derecho romano se articula en dos órdenes, el fast es, que es el orden estipulado por los dioses, y el just es, que es, podríamos decirlo, el ordenamiento jurídico que nos viene dado por las instituciones públicas, como es el caso del Senado. Y además se establecía un calendario de días fastos y días nefastos. Durante los días nefastos no podías ni casarte, no podías hacer transacciones comerciales, no podías vender esclavos, porque eso iba a incentivar la ira de los dioses. Eran transacciones que no iban a contar con el favor de los dioses. El procedimiento penal sigue mucha ritualidad, como sigue aún desarrollándose en nuestros juzgados y en nuestros tribunales. Se desarrolla en pro de un árbitro, de un juez. Y rápidamente vamos a ver cosas muy anecdóticas del derecho romano, ¿vale? Este es el procedimiento penal, pásamelo, la ley de las 12 tablas. Este es el código normativo del que tenemos noticias, el primer derecho escrito, y es por parte de los romanos. Es derecho romano y derecho penitenciario romano. Se van a identificar los delitos, pero también se van a identificar las penas que se van a aplicar a esos delitos. Pásame. Una cosa importante. Ponme el anterior. Este código se articulaba en 3 bloques. El primero se identificaban los delitos contra la vida y los delitos económicos. Por ejemplo, el homicidio voluntario, que hoy día acometer la muerte de una persona está castigado con la pena de cárcel y una pena de cárcel de 10 a 15 años. Los romanos no lo entendían así. Los romanos entendían que si se daba muerte de forma voluntaria a otra persona, únicamente se va a sacrificar un carnero para restablecer la voluntad y la confianza de los dioses. Por ejemplo, prestar falso juramento en juicio, se procedía a arrojar al delincuente de la roca Tarpeya, que es la roca situada en el suroeste del Capitolio. Fracturar miembros, es decir, Marcos, si yo te rompo a ti un brazo, pues puedes, si tienes la obligación de romperme a mí el que quieras, no, el que te he roto yo, por la aplicación de la ley del talión. Pero poner un ejemplo. En cuanto a un ejemplo práctico, no, se lo han imaginado. La poena culei, esta pena, y con esto ya terminamos, es la conocida aterradora pena del saco. Los romanos sentían vergüenza por los parricidas, es decir, no concebían al padre que daba muerte a un hijo, y por ello idearon esta pena, la pena del saco. La pena del saco consistía en introducir al criminal desnudo, atado y azotado previamente por la plebe. Después se le colocaba una capucha de piel de lobo y se le calzaban unos tuecos de madera y se le obligaba a arrastrarse entre la plebe mientras ésta, enardecida, le lanzaba estiércol y lo maldecía. Así llegaba el parricida a un saco enorme que simbolizaba el claustro materno. Venía a decir algo así como que el parricida no hubo nunca nacido, y además se le acompañaba de una serie de animales que tenían mucho simbolismo, como es el caso, por ejemplo, del perro y el gallo, que simbolizan los guardianes del hogar por no haber sido capaz de proteger al hijo, una serpiente, símbolo de muerte, un mono, símbolo de burla a la especie humana creada por los dioses,
se cosía el saco y era lanzado al río para su desembocadura en el mar. Puede resultar curioso, pero muchos de los delitos que introducen y que codifican los romanos todavía se siguen registrando en muchos códigos. Hay que decir que el Código Civil coetáneo español tiene por base el código de la Ley de las 12 tablas y es la civilización que mostró verdadera preocupación por recoger, codificar y reglamentar conductas antijurídicas con sus correspondientes penas. Para terminar, el fin del Imperio Romano, como sabemos, se fractura en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente, y ocurre que empieza a haber constantes invasiones, las invasiones de los visigodos, de los ostrogodos, invasiones bárbaras que empiezan a, de alguna forma, fracturar toda esa extensión territorial que a lo largo de los múltiples decenios de expansión territorial del imperio acaba por implantar un nuevo periodo para la historia, la Edad Media, y como pues nos introducimos ya en otra etapa diferente que no es la romana, pues damos por finalizadas estas jornadas, no sin antes agradeceros vuestra atención y a mis compañeros y en general a todo el auditorio vuestra presencia. Muchas gracias.